Hola, estamos en una serie que llamé El asombroso poder de la visión. Y en el último mensaje vimos la visión de Jesús para su familia, que es la iglesia. Y yo, si recuerdan, solo pude compartir la mitad, así que hoy compartiré la segunda mitad de la visión de Cristo para su familia. La unidad es el alma de la hermandad. Si destruyes la unidad de una iglesia, sacas el corazón del cuerpo de Cristo. La unidad es la esencia, es el corazón de cómo Dios quiere que experimentemos la vida juntos en su iglesia. Nuestra unidad es muy importante. Lo dije en el mensaje anterior, la Biblia tiene más que decir sobre los cristianos en armonía y unidad que lo que dice del cielo o del infierno. ¿Lo sabías? Dios quiere que experimentes real unidad, real comunidad, real unicidad, real armonía con otros creyentes. Y claro, en el cielo vamos a experimentar esa real comunidad a la perfección. Pero sabes, Dios quiere que la practiquemos aquí en la tierra. Ahora, nada es más valioso para Dios que su iglesia. Es su novia, es su cuerpo, su rebaño. La Biblia nos dice que Cristo murió por la iglesia. Lo dice en Efesios. Por eso la unidad de la familia de Dios fue el tema número 1 en la mente de Jesús al aproximarse a la cruz. ¿Por qué? Porque iba a morir por la iglesia. Si hubiera habido algo más importante para Jesús, de seguro habría orado por ello antes de la cruz. Pero en Juan 17, que es la oración antes de la crucifixión, Jesús menciona su visión de nuestra unidad varias veces en Juan 17. ¿Recuerdas que les pedí leer Juan 13 al 17 varias veces en la semana? Porque en Juan 17, 20 al 21, Jesús oró así por ti. Dijo, oro por todos los que creerán en mí, por el testimonio de mis discípulos. Mi oración por todos ellos es que sean uno. Padre, así como tú y yo somos uno, que ellos se unifiquen, se unan como si fueran uno. Ahora, como cualquier padre, nuestro Padre del Cielo quiere ver que sus hijos se lleven muy bien. Tú quieres que tus hijos se quieran, que tus nietos se quieran. Así que hoy vamos a ver cómo podemos hacerlo. Cómo convivir mejor como hermanos de la familia de Dios. Primero, déjame resumir el mensaje anterior para quienes no lo vieron. En las notas hay 12 oraciones que resumen por qué la unidad es tan importante, y no voy a compartir todas las citas bíblicas que hemos visto. De hecho, solo voy a darte las 12 oraciones, pero ¿por qué la unidad de la iglesia es importante? Bien, esto dice la palabra de Dios. Número 1. La Biblia nos enseña que mi unidad con otros creyentes es la prueba de que soy salvo. ¿Entendimos? Número 2. La Trinidad es nuestro modelo de unidad. Número 3. La última oración de Jesús fue que los miembros de su iglesia vivieran en unidad. Número 4. Dios nos da su gloria para que estemos unidos. Y número 5. Nuestra unidad es nuestro mejor testimonio a los no creyentes. Número 6. La unidad elimina el miedo y nos da valor. Si quieres tener menos miedo y más valor, esta es la clave. Lo vimos la semana pasada. Número 7. En una iglesia realmente unida se llena toda necesidad. Número 8. El bautismo y la comunión son signos visibles de unidad. Y 9. Enfocarnos en un propósito común crea unidad. Número 10. La unidad empieza al darnos cuenta de que estamos incompletos sin los demás. Te necesito y tú a mí. Nadie tiene todo. Nos necesitamos. Número 11. Jesús murió para unirnos, no dividirnos. Número 12. Jesús espera que me esfuerce para unir a los cristianos. Espera que tú y yo juntos trabajemos en eso. Ahora, con estas oraciones como fundamento, de eso hablamos en la otra sesión, la pregunta que surge es, ¿cuál es mi parte? ¿Cuál es mi función? ¿Cómo se supone que haga mi parte en el cumplimiento de la visión de Cristo? Porque un día estarás ante Dios, que va a decir, ¿hiciste lo que te pedí?
Así que hablemos, ¿cómo puedo ser un agente de unidad en mi iglesia? Mi iglesia. Bien, ya que Dios pagó el mayor precio por la iglesia, la quiere protegida, especialmente del daño causado por la división y el conflicto y falta de armonía. Y Dios dice que si eres parte de su familia, espera que tú seas un agente de unidad. Fuiste comisionado por Jesús, lo sepas o no, ya lo sabes. Fuiste comisionado por Jesús para hacer lo posible por preservar la unidad, proteger la hermandad y fomentar la armonía en tu familia de fe. Y, por cierto, de todos los creyentes entre todos. Vamos a ver 4 pasos. Podría haberte dado una docena, pero pensé, no les di 12 puntos la otra vez, que esta vez sean solo 4. Número 1, este es el primer paso para que puedas ser un agente de armonía y unidad en tu iglesia. Número 1, me enfoco en lo que tenemos en común, no en nuestras diferencias. Cuando te reúnas con otros cristianos, enfócate en las cosas que hay en común, lo que tienen en común, no en las diferencias. Romanos 14:19 dice algo que me encanta. Dice, concentrémonos en los aspectos que crean armonía. ¿Está bien? Concentrémonos en los aspectos que crean armonía y el crecimiento de nuestra comunidad. Ahora, pensémoslo un poco. ¿Qué quiere decir concentrarse? ¿Qué haces al concentrarte? ¿Dejas que tu mente divague? No, es enfocarte. Te enfocas. Es darle toda tu atención. No es casual la concentración. Es intencional. Al concentrarte, has elegido concentrarte. Eliges tu enfoque. Eliges y decides averiguar en qué te vas a enfocar. Cuando dice concentrémonos en lo que crea armonía y unidad, dice vas a decidir averiguar el común denominador de los miembros de la familia de Dios. ¿Y cuál es? ¿Cuáles cosas tenemos en común? Como miembros de la familia de Dios, pues somos diferentes, lo parecemos, lo actuamos, tenemos diferente origen y diferente tamaño y forma, diferente género, diferentes razas. ¿Qué cosas tenemos en común en que debemos concentrarnos? Bien, Dios nos dice en Efesios 4 que tenemos 7 cosas en común. No solo eso, sino que en Efesios 4 dice que hay 7 cosas en común. Dice, quiero que te enfoques en eso. Efesios 4, 4 al 6. Nota cuántas veces dice un en este párrafo. Dice, hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como también fueron llamados a una sola esperanza. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos y por medio de todos y en todos. Ahora veamos estas frases. Dice, enfócate en las cosas en común. Somos un cuerpo. Jesús no tiene varios cuerpos, solo la iglesia. Tiene un espíritu, a todos nos ha dado el mismo espíritu de salvación. Compartimos una esperanza. ¿Cuál es? La de la segunda venida de Jesús. No se quedó muerto, resucitó, regresó al cielo y prometió regresar. Tenemos un Señor, no adoramos a muchos dioses, tenemos una fe y esa fe está contenida en este libro, no en muchos libros, está en este libro. La única fe que Dios nos ha dado, tenemos un bautismo, por lo que no tienes que bautizarte cada vez que peques. Y claro que solo hay un Dios. ¿Qué dice? Tenemos la misma salvación y también el mismo perdón. Tenemos la misma gracia, la misma misericordia, también la misma vida, también el mismo futuro. Estos factores son mucho más importantes que tu género o tu raza o tu edad, tu estatus económico o tu origen, tus pecados o lo que sea, tu talla. Esto es en lo que Dios quiere que nos enfoquemos, no en las diferencias personales. Es importante recordar que todas las diferencias que también tenemos, no solamente lo común, que todas nuestras diferencias, adivina, vienen de Dios también. Así que fue Dios quien nos dio diferentes personalidades.
Fue Dios quien nos dio diferentes orígenes, diferentes razas. Fue Dios quien eligió darnos diferentes cabelleras o preferencias, personalidades. Todo significa que hay que valorar y disfrutar y aprender de esas diferencias. En nuestra iglesia también. No solo lo que hay en común, sino celebrar las diferencias que Dios nos ha dado. Ahora, Dios no quiere que tú solamente toleres a otros cristianos, sino que estés unido a ellos. Pero unidad no es uniformidad. ¿Escuchas? ¿Por qué no anotas unidad? No es uniformidad. Dios, cuando dice quiero que estén unidos, no quiere que seamos iguales. Si quisiera eso, nos habría hecho iguales. Y si tú quisieras eso, lo siento, no va a pasar porque Dios nos hizo diferentes. Cuando dices, no me gusta cómo él actúa o vive, o no me gusta su raza, lo que sea, estás diciendo, Dios, cometiste un error, debiste hacer a todos como yo. Dios quiere unidad, pero no quiere uniformidad. Por el bien de la unidad, nunca debemos dejar que las diferencias nos dividan. Hay que celebrarlas, pero no dejar que nos dividan. Debemos enfocarnos en lo que importa más. ¿Y qué es? Amarnos unos a otros como Cristo lo hace, y realizar los 5 propósitos de Dios para nosotros. Yo sé que estás pensando ahora. Tal vez te dices, Rick, está bien, sí entiendo, pero ¿qué hay de todas esas diferencias de miembros de la iglesia que me irritan a mí? ¿Cómo se supone que lidie con ellos? ¿Cómo puedo lograr la unidad con alguien que me irrita sin cesar? Bueno, te mostraré un par de versos. Antes voy a decirte algo. El conflicto suele ser un signo de que el enfoque se ha desviado a cosas no importantes. Algo que la Biblia llama en Romanos 14, asuntos discutibles. Hay cosas que hay que concordar, como Jesús es el Hijo de Dios, murió y resucitó, regresará algún día. La Biblia es su palabra, no son asuntos discutibles. Los asuntos discutibles son temas en que los cristianos pueden opinar diferente. Y Romanos 14, todo el capítulo, puedes leerlo esta semana, pero dice así en Romanos 14:1. Acepten a todos, sus hermanos creyentes, incluso a los más débiles, sin discutir ni juzgarlos por sus diferentes opiniones. Sabes, eso no es nada fácil de entender. Claro que lo es, solo que es más difícil de hacer. Es fácil de entender. Otra versión bíblica de este verso lo amplifica, Romanos 14:1 en otra versión. Reciban con los brazos abiertos a los creyentes, que no ven las cosas como ustedes. ¿Escuchaste? Reciban con los brazos abiertos a los creyentes que no ven las cosas como ustedes, y no se precipiten sobre ellos cada vez que hagan o digan algo con lo que no estén de acuerdo. Es la Escritura, Romanos 14:1. Tienen su propia historia con la que deben lidiar. Trátenlos con amabilidad. Bien, ¿notaste esa frase al final que dice, tienen su propia historia con la que deben lidiar? ¿Sabes de qué está hablando? Bien, todos tendemos a ver cuánto le falta por andar a alguien. No sabemos cuánto ha avanzado. Si supieras cuánto ha avanzado, probablemente te alegrarías. Dirías, ha avanzado mucho. Pero lo juzgamos por donde está ahora y donde debería estar. Y eso hacen contigo también. Pero tiene su propia historia. Quiere decir que cuando no conoces el origen de otro cristiano de tu iglesia, cuando no conoces el origen, cuando no entiendes el origen de un hermano o hermana, quizá vino de un área urbana, o quizá vino de un área rural, quizá de un área suburbana, quizá salió de la pobreza, quizá fue huérfano. Cuando no conoces el origen y lo entiendes de un hermano en Cristo, ¿sabes qué haces? ¿Lo desechas? ¿O juzgas su conducta que no entiendes? Déjame hacerte una pregunta, ¿está bien? ¿Qué cambiará tu perspectiva de cómo lidiar con la gente que no te gusta o que no entiendes? ¿Está bien? No preguntes. Deja de preguntar cuando veas a alguien que haga cosas y pienses, eso es muy irritante. Deja de preguntar en tu mente, ¿qué pasa contigo? Y empieza a preguntar, ¿qué te pasó? ¿Qué daño te hicieron? Porque siempre hay un trauma
Siempre hay una razón, una crisis detrás de todo. La gente herida hiere a la gente. Si ves a alguien que hiere a otras personas y vas al fondo, verás que ha sido herido. Verás que las personas que menos lo merecen son quienes necesitan dosis masivas de amor. Deja de preguntar cuando veas personas que te irritan, ¿qué les pasa a ellos? Y hazte una pregunta más compasiva y empática. ¿Qué les pasó? Me pregunto qué lo torció, qué hizo, que sea tan... lo que sea. Ahora Pablo entendió la gran importancia de la unidad en la iglesia. Así que se apasiona cuando habla de unidad. Primera de Corintios 1:10 dice lo siguiente: vivan en armonía los unos con los otros. Verdadera armonía. Que no haya divisiones en la iglesia. Es lo que Jesús quiere. Esta es su visión de iglesia. No quiero divisiones en la iglesia. Les ruego que sean todos de un mismo parecer, unidos en pensamiento y propósito. Si estás anotando, encierra la palabra ruego y la palabra propósito. Esas palabras, ruego y propósito, para que la unidad tenga lugar, para que suceda en la iglesia, exige pasión. Pablo ruega, les ruego, les suplico, que se lleven bien entre ustedes. La unidad exige pasión y también un propósito común. Por eso nunca en 41 años ha habido división en la iglesia Saddleback. Ninguna. ¿Por qué? Porque nuestros propósitos en común nunca han cambiado. Ese es el punto de partida. ¿Está bien? Te daré un segundo paso para ser agente de unidad. Número 2. Saber que debo continuamente trabajar por la unidad. Tengo que aceptar que esto no pasa solo, no es accidental. Para estar cerca de otras personas, para estar en armonía con otros, para estar unido con un grupo pequeño o unido en la iglesia, debo trabajar en ello. La Biblia lo dice. Efesios 4:3 dice, esfuércense. Si están anotando, subráyalo. Esfuércense por mantener la unidad creada por el Espíritu, enlazados por medio de la paz que nos une. Ahora, esa palabra, esfuércense, significa que hay que trabajar. La unidad no viene sola en tu familia, tu matrimonio, en una relación, en la iglesia. La unidad pasa solo cuando la buscas con intención. Y dices, voy a hacer que suceda. Voy a hacer mi esfuerzo para crear unidad. Pero, ¿cómo lo hago? Te daré algunas pistas, podría darte muchas más, pero estoy trabajando en estas. Te diré un par de cosas que no hay que hacer, porque destruyen la unidad, crean división en lugar de visión. La división siempre destruye la visión. Número 1, ¿qué no hay que hacer? No traer valores mundanos a la iglesia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando traes valores del mundo a la iglesia, causan división. Y uno de los valores del mundo, visto en todos lados hoy, es la idolatría de celebridades. Hoy vivimos en una cultura de celebridades. Una celebridad en la portada de cada revista casi cada semana. Y ahora con las redes sociales, todo mundo ahora quiere ser una celebridad. Y convierte su vida en un reality show. Y todo el mundo, desde chicas de secundaria y niños de primaria, están haciendo todo por una audiencia hoy. A mucha gente se le trata como un producto y mucha gente lo hace consigo mismo, se mercantiliza como producto. Así que actores y músicos y políticos y prácticamente todos se empacan y producen. Tienen larga reputación, pero corto el carácter. No puede ser así en la iglesia. Porque en la iglesia el carácter importa, no la reputación, no la fama. Hay diferencia entre fama y carácter. Hay mucha gente famosa solo porque sí, en realidad nunca han hecho nada. Pero Dios dice que lo que importa no es tu reputación, sino el carácter. ¿Por qué importa? Porque Dios dice que importa. Ahora, cuando nos enfocamos en personalidades, o preferencias, o poder, o placer, o prestigio, o popularidad, adivina, la división siempre se presenta. No habrá unidad si te enfocas en eso, pero si nos concentramos en nuestras relaciones y el amor de unos por otros.
la armonía aparece. Y Pablo ruega por eso en su carta a los Corintios. Voy a darte un poco de contexto. En la iglesia de Corinto estaban teniendo muchos conflictos. Empezaron a tener conflictos y división en esa iglesia por muchas razones, pero la mayoría de todas fue por empezar a poner su lealtad y dar su lealtad a los líderes más que su lealtad en común a Cristo y a los otros. Y de repente empezaron a dividirse. Me gusta ese líder, me gusta aquel líder. Y soy de aquel partido, y yo de aquel partido. Yo soy de aquel, y tú eres de aquel. Y contagiaron a toda la iglesia. Y Pablo tuvo que escribirles una carta para reprenderlos. Y ese libro, o carta, es Primera de Corintios. Tiene muchos regaños a los cristianos, que empezaron a actuar como no cristianos. De hecho, en cada capítulo de Primera de Corintios, Pablo trata una diferente causa de división en la iglesia. Y te mostraré una. En el capítulo 3 habla de el favoritismo por diferentes líderes. Dice así, Primera de Corintios 3, versos 2 al 5. Dice, actúan en la iglesia de la misma forma que los no creyentes actúan en el mundo. Dice, la prueba de su inmadurez son sus discusiones, sus peleas. La prueba de su inmadurez son sus discusiones y peleas. Y las divisiones que han creado. Dice, donde encuentren división, discusiones, peleas, la gente ahí es inmadura. Dice, eso demuestra que todavía pertenecen al mundo y que viven según los valores del mundo. Luego da un ejemplo. Dice, cuando uno de ustedes dice, yo apoyo a Pablo, soy del partido de Pablo, y otro dice, yo apoyo a Apolos, soy del partido de Apolos, dice, están actuando como no creyentes, no como Cristo. Dice, ¿es importante Apolos? No. ¿Es Pablo importante? No. Entonces dice que cuando empiezas a tener problemas de personalidad y la gente elige, me gusta este líder, pero no me gusta ese líder, dice, ¿saben qué? Van a causar división. Si me eliges a mí, escucha, si me eliges a mí, o a un predicador de la televisión, a un predicador de la radio, a un político, o incluso a ti mismo, causando división en la iglesia, sabrás que los valores del mundo se filtraron en la iglesia. ¿Está bien? Así que evita traer lo que el mundo cree que es importante a la iglesia. Segunda cosa que hay que evitar para trabajar en la unidad, no te dejes arrastrar por las peleas del mundo. No me dejo arrastrar por las peleas del mundo. No tengo que decirte que hay muchos conflictos afuera, en la sociedad, la cultura, el mundo. La gente está alegando por todo. Y el día de hoy está peor porque tenemos las comunicaciones y la internet, donde cualquiera puede hablar de lo que sea. Y lo hacen. Sabes, fui entrevistado el otro día y una de las primeras preguntas, siempre quieren preguntarme de política y es algo que no me interesa. Pero lo primero que me preguntaron fue, ¿qué es lo que Jesús piensa y dice de política? Mi respuesta fue, no mucho. No mucho. De hecho, en todos mis estudios de su ministerio, y he leído los evangelios cientos de veces, solo he encontrado 2 afirmaciones de Jesús, que son políticas, en 3 años y medio. Y yo distingo entre las morales, que son sobre el bien y el mal, y las políticas, que suelen ser opiniones, pero las morales se respaldan con la Biblia. Pero no hay verso en la Biblia que diga, no hay verso en la Biblia que diga que hay que subir o bajar impuestos. Ni un solo verso. Pero sí sé que Jesús dijo esto en Juan 18:36, cuando le preguntaron sobre política. Mi reino no es de este mundo. Si lo fuera, mis propios siervos pelearían. Mi reino no es de este mundo. Si lo fuera, mis siervos pelearían. Esta no es nuestra lucha. La lucha de allá afuera no es nuestra. Tenemos una, pero no es esa. Está bien, y nuestras armas son otras. A los cristianos se nos llamó a defender la verdad. Se nos llamó a luchar por los vulnerables,
se nos llamó a luchar por los mayores, por los no nacidos, por los pobres. Se nos llamó en la Escritura a luchar por los que están presos, por los inmigrantes. La Biblia los llama forasteros, extraños o extranjeros. Se nos llamó a luchar por las causas justas. Esos son temas morales que se pueden respaldar con cientos de versos de la Biblia. De hecho, ¿sabías que más de 2000 versos de la Biblia hablan de cuidar a los pobres? 2000. Y casi el mismo número habla de tratar a todos con equidad y justicia. De justicia hay como 2000 versos también. Debes preguntarte, ¿qué vamos a hacer con eso? Hay muchos temas sobre los que la gente se pelea, de los que la Biblia no habla. Simplemente no dice nada. Si no es nuestra lucha, no es nuestra lucha. Ahora, si has estado en las redes sociales, ¿sabes que hay muchos cristianos por ahí listos para pelear contigo? Porque son iradictos, como otras personas son drogadictas. ¿Qué puedes hacer tú con esas personas? Estoy tratando de ser práctico en este mensaje. ¿Qué puedo hacer con todos los trolls? Quienes solo quieren una pelea, y muchos son cristianos. Esto es lo que la Biblia dice. Siempre regreso a la palabra, no a mi opinión, que es inútil. Lo que importa es qué dice Dios sobre estas cuestiones. Escucha en 2 de Timoteo 2, versos 23 y 24, dice así, sobre lidiar con personas a quienes les gusta pelear, provocar discusiones. 2 de Timoteo 2, 23 y 24 dice, no tengas nada que ver con discusiones necias y sin sentido. Está muy claro. No tengas nada que ver con discusiones necias y sin sentido, pues ya sabes que terminan en pleitos. Luego dice, escucha, y un siervo del Señor no debe andar peleando. ¿Tú eres un siervo de Dios? Bueno, eso está en la Escritura, y la Biblia dice, un siervo del Señor no debe andar peleando. Como siervo de Dios no se me permite pelear. Un siervo de Dios nunca debe pelear. Más bien, dice, debe ser amable con todos. Si quieres ser siervo de Dios, si quieres ser una mujer de Dios, si quieres ser un hombre de Dios, un siervo de Dios nunca debe pelear. Más bien debe ser amable con todos, capaz de enseñar y paciente con todos. Así humildemente, instruye con ternura a los que se oponen a la verdad. ¿Qué significa? Significa que en un mundo donde a todos les gusta pelear, no lo hagas. No te metas en peleas, no te enredes en discusiones, no participes en alegatos. Y en muchos lugares de la Escritura, particularmente en Salmos y Proverbios, en los Proverbios, se nos pide que nos alejemos de la gente contenciosa. ¿Lo sabías? Lee los Proverbios. Se nos pide alejarnos de personas que son conflictivas. Y aún así, sabes, he escuchado de grupos pequeños en iglesias que se separan por alegatos de temas secundarios, por permitir que lo no esencial se imponga a nuestro compromiso con los otros, como hermanos y hermanas en Cristo. Y eso entristece a nuestro Padre. Pero no es nuevo, sucede desde hace 2000 años. De hecho, en la reunión de la iglesia en Roma, la iglesia reunida en Roma, y Pablo les escribió, se metieron en un gran conflicto. ¿Y sabes cuál fue el conflicto en la iglesia en Roma? Comida. La iglesia de Roma comenzó a tener división porque tenían un conflicto sobre las reglas sobre qué podían y no podían comer. Y Pablo tuvo que escribirles esto, Romanos 14, 20, una palabra que necesitamos en el 2021. Romanos 14, 20 dice, no destruyas la obra de Dios. No destruyas la obra de Dios a causa de lo que comes. Quizá no sea una regla sobre comida, puede ser por quién votaste. Puede ser otro problema. No destruyas la obra de Dios por un tema secundario. Como mencioné antes, la iglesia en Corinto estaba muy dividida y ellos peleaban por todo. Pero principalmente era por el liderazgo, y en el capítulo 3 Pablo les recuerda que si permitimos que nuestro apoyo a un líder de cualquier tipo cree división o tensión en la iglesia, entre nosotros hermanos y hermanas, Dios dice que nuestras prioridades están mal. No es de Dios, no es como Cristo, y es un pecado que Dios juzgará. Bien, 1 de Corintios capítulo 3,
versos 2 al 5. Pablo dice, ¿saben? Quería enseñarles unas verdades de la palabra, pero no pude, porque discuten siempre. Y dice, muestra su inmadurez, esto dice la Biblia, 1 Corintios 3, 2 al 5. Pablo dice, tuve que alimentarlos con leche, no con alimento sólido, porque aún no eran lo suficientemente maduros para digerirlo. Actúan en la iglesia de la misma forma que los no creyentes actúan en el mundo. La prueba de su inmadurez son sus discusiones, sus peleas y las divisiones que han creado. Eso demuestra que todavía pertenecen al mundo y que viven según los valores del mundo. Bien, hablaba de cuando en la iglesia uno dice, soy de este club y yo ese club y apoyo a este tipo o apoyo a aquel. No importa. Ahora el tercer paso. El tercer paso para crear unidad en su grupo pequeño, unidad en tu iglesia, en tu familia, en tu matrimonio. Escucha esto. Ser realista en mis expectativas. Ser realista en mis expectativas. Todos teníamos expectativas irreales cuando nos casamos. Todos llevamos expectativas irreales a la iglesia. Y esperamos que cualquier iglesia siempre haga todo bien y ministre perfectamente a todos todo el tiempo. Eso es fantasía. En primer lugar, la iglesia está llena de gente imperfecta, pecadores como yo. Miras al número 1. ¿Soy el número 1? La iglesia está llena de gente imperfecta. Un grupo de gente imperfecta nunca podrá crear comunidad perfecta. Es como el matrimonio. Soy un pecador, mi esposa lo es. Ella se casó con un pecador, yo, y dos pecadores no crean una relación perfecta. Debemos recordar el Salmo 119:96 que dice, nada es perfecto excepto tus palabras. Salmo 119:96, nada es perfecto excepto tus palabras. Todo está roto en este planeta, el clima, la economía, nuestro cuerpo, matrimonios, relaciones, nuestra mente. Nada en este planeta funciona perfecto, excepto su palabra es perfecta. Esperar la perfección en tu iglesia es una preparación para una gran decepción. Ahora, una iglesia puede estar sana, sin ser perfecta. Está bien, como tus hijos o nietos. Bien, mis hijos no son perfectos, pero están sanos. Están sanos. Mis nietos nunca han sido perfectos, pero están sanos. Y una iglesia puede estar sana sin ser perfecta. Algo que he notado es que cuando la gente lee muchos libros sobre la iglesia ideal y la forma en que debería ser, los vuelve cínicos. ¿Por qué? Porque esperan algo que no existe. Y cuando descubres que lo que Dios quiere que sea la comunión real, es fácil desanimarte por la brecha entre lo ideal y lo real. Bien, lees todos estos libros sobre la iglesia ideal y luego vives en la iglesia real, te vuelves cínico. Te diré algo y quiero que me escuches. Aún con todas sus fallas, y todos sus fracasos, y sus errores, y su pecado, Jesús apasionadamente ama a su iglesia. Y quiere que hagamos lo mismo. Si eres como Cristo, mucha gente usa la iglesia pero no la ama. Debemos apasionadamente amar a la iglesia, a pesar de sus imperfecciones. Anhelar lo ideal mientras criticamos lo real es evidencia de inmadurez espiritual. Por otro lado, conformarse con lo real, sin luchar por el ideal, es complacencia. ¿Sabes qué es la madurez? La madurez es vivir con atención. Por 41 años he vivido con la tensión de Saddleback Church entre lo ideal, lo que sabía que podía ser, y lo real, lo que era. He amado a nuestra iglesia tanto en cada etapa de crecimiento. Cuando éramos solo 5 la amaba. Cuando éramos 15 la amaba. Cuando éramos 30 la amaba. Cuando éramos 30,000 la amaba. Pero yo de todas las personas puedo ver las flagrantes debilidades de esta iglesia. Porque las he visto desde el día 1.
y he vivido por 41 años con la tensión entre, sí, es bueno, pero podría estar aquí. Mira, es como ser padre. En la crianza no esperas a que tus hijos crezcan antes de amarlos. No esperas a que sean maduros antes de empezar a amarlos. Los amas en cada etapa de madurez. Cuando mis hijos me traían una foto a los 2 años y solo garabateaban, yo decía, es perfecto, cariño. Es perfecto. ¿A qué me refiero? Es perfecto para esa etapa de madurez. Ahora, si Amy me trajera eso, ¿sabes? A los 30, yo diría, aquí hay un problema. Pero es perfecto en cada etapa. Necesitas aprender a amar a la gente en cada etapa de crecimiento. Y necesitas aprender a amar a nuestra iglesia como un todo en cada etapa de crecimiento. Permíteme ser honesto. Como alguien que ha caminado con Jesús por más de 60 años, te diré esto por experiencia. Otros creyentes te decepcionarán. Otros creyentes te decepcionarán en la vida. Pero eso no es excusa para dejar de tener comunión. No es excusa para dejar de amarlos. Dios quiere que ames a la iglesia real, no a la iglesia ideal. Estas personas, la gente con las que tienes dificultades, son tu familia. Vivirás con ellos por la eternidad, y cuando no actúan como tal, no puedes solo abandonarlos. En cambio, Dios nos dice esto, Efesios 4:2, Nueva traducción viviente, sean pacientes unos con otros y tolérense las faltas por amor. Créeme, en toda la consejería que he hecho con gente en nuestra iglesia, la gente puede desilusionarse con la iglesia por muchas razones comprensibles. Y la lista podría ser muy larga, podría darle una larga lista de razones legítimas para desilusionarse con la iglesia. Conflicto, dolor, hipocresía, negligencia, mezquindad, legalismo, otros pecados. Pero en lugar de conmocionarnos, debemos recordar que la iglesia está formada por gente real, pecadores, incluidos nosotros. Y debido a eso nos lastimamos, a veces intencionalmente, a veces sin intención. Pero si te evades de cada situación, en una iglesia con la que tienes dificultades, ¿dónde construirás un carácter cristiano? ¿En dónde? ¿Dónde lo harás si huyes de un problema cada vez que lo tienes? ¿Dónde construirás carácter? Llegar a ser como Cristo requiere problemas y presión, dolor, persecución y otras cosas que no nos gustan. Pero como te dije muchas veces, a Dios no le interesa tu comodidad tanto como le interesa tu carácter, porque no te llevas tu comodidad al cielo, llevas tu carácter al cielo. Y la comodidad estará en el cielo. Esta es la etapa de preparación. Déjame darte una tarea práctica. Si conoces a alguien que piensa en dejar su grupo pequeño o dejar a su familia de fe, puedes animarlo a quedarse y resolver su problema para el desarrollo de su carácter. La reconciliación, no huir, es siempre el camino hacia un carácter más fuerte y una comunión profunda. Siempre es mejor resolver una relación que reemplazarla. Siempre. Por otro lado, divorciarse de tu iglesia a la primera señal de decepción o desilusión es solo una señal de inmadurez. Representa los mismos valores del mundo que no tienen compromiso con nada. No me gusta, te dejo, ya me voy. Son divorcios en serie. Escucha, Dios tiene cosas que quiere enseñarte en tu iglesia. Si eres miembro de Saddleback en Saddleback Church, con gente que piensa diferente a ti, tienen antecedentes diferentes, se ven diferentes a ti y nunca aprenderás esas lecciones a menos que te hagas amigo de ellos. Como ya dije, no hay iglesia perfecta en el mundo, porque cada iglesia tiene sus propias debilidades y problemas. Si te vas a unir a otra iglesia, pronto volverás a decepcionarte, porque no hay iglesia perfecta. Por cierto, si pudieras encontrarla, no deberías unirte, porque una vez que lo hagas, ya no será perfecta. Sabes, Groucho Marx era famoso por decir que no querría pertenecer a ningún club que lo dejara entrar. Bueno, eso es bastante inteligente. Porque si una iglesia debe ser perfecta para satisfacerte, esa misma perfección te va a excluir de la membresía porque no eres perfecto.
Tomo esto a la ligera, pero es un problema serio. Dietrich Bonhoeffer, el pastor alemán martirizado por resistir a los nazis y a Hitler, escribió un libro clásico sobre comunidad y compañerismo genuino, llamado Vida en Comunidad. Es uno de los mejores libros sobre la Iglesia que se ha escrito, y en Vida en Comunidad sugiere que la desilusión con nuestras iglesias locales es algo bueno porque destruye nuestra falsa expectativa de perfección. Él dijo, cuanto antes renuncies a la ilusión de que una iglesia debe ser perfecta para amarla, más pronto dejarás de fingir y admitirás que todos somos imperfectos y que necesitamos gracia. Ese es el comienzo de una comunidad real. Cada iglesia podría poner un letrero, no admitimos personas perfectas. Es el único lugar para admitir nuestro pecado, que necesitamos gracia y necesitamos crecer. Bonhoeffer dijo, el que ama su sueño de comunidad más que la propia comunidad cristiana, se convierte en un destructor de esta. No damos gracias por la comunidad cristiana en la que hemos sido puestos. Dijo, aun cuando no haya gran experiencia ni riquezas por descubrir, y mucha debilidad, poca fe y dificultad, si por el contrario seguimos quejándonos de que todo es mezquino y pequeño, dijo, impedimos que Dios permita que nuestra comunión crezca. Son palabras fuertes de un hombre fuerte. Colosenses 3:14 dice, sobre todo, permitan que el amor guíe su vida, porque así toda la iglesia permanecerá unida, en perfecta armonía. Así es, no es ciencia. Permitan que el amor guíe su vida. Primera de Pedro 4 dice, poderoso mensaje. Ámense los unos a los otros como si su vida dependiera de ello. ¿Haces eso? ¿Así amas a otros cristianos? ¿Se aman como si su vida dependiera de ello? El amor lo compensa prácticamente todo. Yo descubrí que eso era cierto. Que la iglesia Saddleback, cuando no había edificios, no había dinero, no teníamos grandes programas, no teníamos gran personal, ¿sabes? Teníamos una carpa en la tierra y eso era todo. Pero miles venían. ¿Por qué? Porque la gente quiere estar donde hay amor. Si tienes una iglesia que ama genuinamente a la gente, que se aman unos a otros, habrá tanta gente que no alcanzará el lugar. La gente no viene por un programa sofisticado o predicación elegante o algo muy genial. Viene porque el amor cambia sus vidas. Por último, quiero darles otro principio en el que creo que debemos trabajar este año, porque estamos en una época en la que hay más división ocurriendo en la sociedad. Solo tenemos que aislarnos de todo ese conflicto y amarnos. Porque si a la gente le gusta lo que ven en nosotros, escucharán lo que decimos. Así que te daré otro principio de la palabra que puedes usar para ser un agente de unidad y un agente de reconciliación. Número 4, aquí está. Dar ánimo en vez de criticar. Bien, solo cuando hables con la gente, ofrece ánimo en vez de críticas. Eso es tan contracultural. Nuestra cultura no ofrece ánimo, ofrece críticas. Es todo lo que ofrece. La gente se gana la vida siendo crítica. Nadie se gana la vida siendo animador. Romanos 14, versos 19 y 20 dice, en la Biblia, utilicemos toda nuestra energía. ¿Está bien? Utilicemos toda nuestra energía en llevarnos bien los unos con los otros. ¿Quieres dirigir tu energía de forma correcta? Úsala para llevarte bien con los demás. Ayúdense mutuamente, usando palabras de aliento. Ayúdense usando palabras de aliento. No hundan a los demás encontrándoles defectos. ¿Está bien? Más ánimo, menos críticas. No hundan a los demás encontrándoles defectos. Ahora sé lo que piensas, dices Rick. Me encanta dar ánimo, pero ¿qué haces cuando algo está mal y todos lo saben y está mal? ¿Lo ignoras? ¿No lo criticas? ¿Lo ignoras? La respuesta es claro que no. Pero escucha, esto es rasgo de liderazgo. Puedes aprender la habilidad
de compartir una reprimenda o señalar un problema de manera positiva. Es una habilidad. ¿Está bien? Siempre puedes aprender a compartir una reprimenda o señalar algo negativo, a hacer una crítica, pero lo dices de una manera tan positiva que pueden recibirlo. Mira, siempre hay dos formas de decir algo. Puede ser de forma amable y puede ser de forma no amable. Siempre tienes opción. Es posible decir una verdad difícil de forma positiva. Lo hago cada semana. Y podría enseñarte cómo hacerlo también. Y durante los últimos 40 años he enseñado a muchos pastores, literalmente a cientos de miles en todo el mundo, cómo hacerlo, cómo hablar de un concepto negativo de forma positiva. Una de 8 preguntas que uso al preparar un mensaje, y la enseño en el seminario de predicaciones, ¿cuál es la forma más positiva de decirlo? ¿Por qué? ¿Por qué quisieras decirlo de forma positiva? Bueno, si te interesa ser persuasivo, deberás aprender esa habilidad. ¿Por qué? Porque la Biblia lo dice. Proverbios 16, verso 21, dice: Los sabios son conocidos por su entendimiento, y las palabras agradables son persuasivas. Está en la Biblia, está en la palabra. Cuanto más agradables sean tus palabras, más persuasivo serás. Escribe esto: Nunca soy persuasivo cuando soy hiriente. Bien, nunca soy persuasivo cuando soy hiriente. Si digo algo ofensivamente, lo recibirán a la defensiva. Si quisiera, podría venir cada semana y ponerte a la defensiva en 30 segundos. Y solo decirte todas las cosas que haces mal y dirás: sí, lo sé, ya sé. Eso no cambia a nadie. Decirlo como es no cambia a nadie. Decirlo como podría ser, sí. Decirlo como podría ser es hablar, predicar, enseñar por fe. Ahora, te seré honesto. No es difícil ser negativo, cuando gran parte de la cultura es negativa. Digo, ¿en serio? ¿Estás bombardeando con una dieta continua de críticas, ataques, calumnias y chismes? En todos los canales de noticias ya no tenemos noticias. Son 3 horas de opinión cada noche en cada canal, opiniones distintas. Ni estereotipan ni atacan sin argumento a la gente cada noche en la televisión y cada día en la radio. Así que vivimos como peces en una cultura de agua de mar, vivimos en una cultura de negatividad. Y siempre es más fácil estar al margen y tomar fotos que involucrarse y hacer una contribución. Dios nos advierte una y otra vez que no debemos criticar, no comparar, no juzgarnos. Lo dice literalmente 100 veces en la Biblia. Quizá no te des cuenta. Pero cuando criticas a otro creyente que está haciendo algo en fe, y criticas lo que otro creyente está haciendo en fe, y con convicción sincera de corazón, en realidad interfieres con los asuntos de Dios. ¿Lo sabías? Cuando criticas a otro cristiano, un hermano o una hermana en Cristo, que con su mejor esfuerzo hacen lo que hacen en fe, quizá no te guste, quizá pienses que está mal, pero lo hacen en fe con conciencia tranquila, y tú los criticas e interfieres en los asuntos de Dios. Eso es Romanos 14. Romanos 14:4 dice: Ustedes no tienen derecho de criticar al siervo de otro. No son tus siervos, son siervos de Dios. Dios dice: ¿qué derecho tienes de criticar al siervo de otro? Solo su Señor puede decidir si está haciendo lo correcto o no. Ese es el verso 4 de Romanos 14. En el verso 10, en ese capítulo, Pablo añade que no deberíamos hacer juicios o menospreciar a otros creyentes, cuyas convicciones difieren de las mías. ¿Lo sabías? Romanos 14:10, esto es lo que dice, es una paráfrasis. ¿Por qué critican las acciones de su hermano? ¿Por qué pretenden menospreciarlo? Todos seremos juzgados un día, no por el criterio de los demás, ni siquiera por el nuestro, sino por el juicio de Dios. ¿Sabías que cuando yo te juzgo a ti,
si eres creyente, o cuando critico a cualquier creyente, cuatro cosas ocurren. Dice la Biblia. Número 1, pierdo mi comunión con Dios. Número 2, expongo mi propio orgullo e inseguridad. Número 3, expongo mi vida para ser juzgada por Dios. Y número 4, lastimo la comunión en la iglesia. Todo esto está en Romanos. Un espíritu crítico es un costoso consejo. Costoso, no puedes permitirlo. ¿Sabes? La Biblia llama a Satanás el acusador de los hermanos, el acusador de los hermanos y hermanas. Eso está en Apocalipsis 12, verso 10. Y ahí es el trabajo del diablo, acusar, quejarse. Es trabajo del diablo criticar a los miembros de la familia de Dios. Significa que cuando yo lo hago o tú lo haces, estamos haciendo el trabajo del diablo. Porque él es el acusador de los cristianos. Y cuando yo acuso a otro cristiano, cuando yo critico y juzgo a otros cristianos, cuando tú lo haces, estás básicamente dándole vacaciones. Bien, no tengo que hacerlo, lo hacen por mí. Está siendo el acusador. Recuerda, los otros cristianos, sin importar cuán en desacuerdo estés con ellos, no son el verdadero enemigo. El tiempo que pasamos comparando o criticando a nuestros hermanos es tiempo que deberíamos pasar edificando la unidad de la comunidad. Ahora, aún tengo mucho que decir al respecto, pero no hay tiempo. Hay una docena más de principios sobre ser un agente de unidad. Pero no hay tiempo. Los resumiré con 2 versos más. En muchas formas, estos 2 versos representan 2 opciones distintas que tienes hoy y todos los días. Cada día de tu vida, tú deberás elegir cuál de estos 2 versos harás. Ahora, la primera opción es vivir una vida egoísta, sin importar que lastimes a otros y andar por ahí criticando y juzgando a los demás, incluso a otros cristianos. La segunda opción es vivir una vida centrada en Cristo, en vez de una vida egoísta que se preocupa de lo que a Dios le importa más y aprende cómo realmente amar. Voy a mostrarte ambos versos. El primero está en Gálatas 5. Gálatas 5, versos 13 al 15, dice así. Ustedes han sido llamados a vivir en libertad. Llamados a vivir en libertad, pero no usen esa libertad para dar rienda suelta a su naturaleza egoísta. Al contrario, usen la libertad para servirse unos a otros por amor. Pues toda la ley puede resumirse en un solo mandato. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero si están siempre mordiéndose, escucha esto, pero si están siempre mordiéndose y devorándose unos a otros, tengan cuidado. Yo los llamo caníbales cristianos. Corren peligro de destruirse unos a otros. Lo que es triste es que este verso describe a muchos cristianos en la cultura actual. Muchos cristianos son tan malos, degradantes y mordaces, y lo que ellos ponen en los comentarios de las redes sociales es lo que esperarías de un no creyente. Pero es que el Evangelio no ha penetrado su carácter. Pero hay una alternativa, y está en este verso. Primera de Pedro 3:8. Primera de Pedro 3:8 dice así. En fin, vivan en armonía los unos con los otros. Y luego dice cómo vivir en armonía. Compartan penas y alegrías, practiquen el amor fraternal, sean compasivos y humildes. Está bien, aquí nos dice cómo vivir en armonía con estos 4 puntos: compartir, amar a otros, ser compasivos y humildes. Pedro nos da 4 cualidades en las que debemos trabajar este año. En esta cultura, él dice que son la clave para armonizar con los cristianos con quienes no concuerdas, son claves para mantener la unidad en la iglesia que Dios espera que protejamos. Pedro nos dice que así llegaremos a disfrutar, escucha, llegaremos a disfrutar de los beneficios de una iglesia unida, unificada, haciendo estas 4 cosas. Y por cierto, cuando la iglesia está unida, como en Hechos, entonces llega el poder y los milagros de Hechos. Pero necesitamos 4 cosas para disfrutar los beneficios que Dios quiere para nosotros y su iglesia. Número 1, si empatizamos unos con otros, en vez de criticar, antagonizar o polarizar,
sobre nuestras diferencias. Si valoramos más, si lo que valoramos más es la relación que tenemos con otros en la eterna familia de Dios, por sobre cualquier otra identidad, que no perdurará. Todo lo demás es temporal. Como le dije a alguien el otro día, soy un hombre blanco de 1,82 de alto, con sobrepeso. Pero tengo más en común con una pequeña mujer de Asia que es cristiana de lo que comparto con otro hombre de mi talla y blanco estadounidense. ¿Por qué? Porque él no irá al cielo. No es mi hermano. Y ella sí lo es para la eternidad. Somos miembros de la misma familia. No tiene nada que ver con lo externo, pero sí con el corazón. Ahora el siguiente. Dice que si mostramos compasión en lugar de escarnio, si mostramos compasión en vez de condescendencia, si mostramos compasión en vez de división, entonces tendremos los beneficios de la unidad. Y luego dice que si actuamos con humildad en lugar de inflexibilidad, en vez de irritabilidad, en vez de animosidad. El mensaje pasado terminé la primera parte de este mensaje de unidad con una pregunta y un punto que me gustaría decir de nuevo. Jesús sigue esperando que seamos la respuesta a su oración. Lo último que Jesús dijo antes de ir a la cruz fue, Padre, que ellos sean uno. Somos todo menos eso. La iglesia no es una, está dividida. Dividida por políticas, dividida por el COVID, dividida por usar cubrebocas, dividida por racismo, dividida por todo tipo de cosas. Y Jesús aún espera que su oración sea contestada. ¿Seremos nosotros esa generación que la responda? La petición que ellos sean uno como nosotros lo somos, Padre. ¿Seremos eso? Yo sí. Yo quiero. Y espero que tú también. Vamos a orar. Padre, hemos visto muchos pasajes hoy. Queremos que tu iglesia no sea un termómetro que solo se asemeja a las cosas en la cultura y que solo registre lo que todo mundo hace. Queremos ser un termostato. Queremos establecer la cultura, cambiar nuestra cultura. Queremos poder ser capaces de subir o bajar la temperatura. No queremos ser termómetros, queremos ser termostatos. Y la única forma de lograrlo es estando juntos. Por eso pido que podamos hacer un nuevo compromiso de amarnos unos a otros, sin importar nuestro trasfondo, o raza, o política, o estatus económico, o nuestro género, o todas las distintas cosas que en la superficie dividen. Ayúdanos a entender que la única cosa que durará en todo el universo es la iglesia. Tu familia es la razón por la que creaste el universo. Y somos parte de ella. Gracias por ese privilegio. Ayúdanos a amar a la iglesia real, no a la iglesia ideal. Ahora tú, en tu corazón, si lo sientes, di, Señor, quiero ser más amoroso. Díselo. Quiero ser más amoroso. Quiero ser un agente de unidad. No quiero causar división. Quiero traer unidad. Si nunca has invitado a Cristo a tu vida, Él fue quien quiso ponerse en paz contigo para que puedas tener paz con otros. Solo di, Jesús, ven a mi vida. Quiero conocerte y confiar en ti. Quiero seguirte con mi corazón. Perdona todas las cosas que he hecho mal. Te pido humildemente que me aceptes en tu familia. Oro esto en tu nombre. Amén.